Estimados alumnos, hoy trabajaremos el cuarto laboratorio. Imaginemos que a nosotros nos presentan estos gráficos. ¿Qué información tengo en este gráfico? Dice, distribución de los trabajadores del género masculino según ingresos. Son los ingresos de los trabajadores de la empresa líder. Acá tenemos los ingresos de las trabajadoras de la empresa líder. Si a nosotros nos piden comparar los ingresos de las trabajadoras con los trabajadores a partir de este gráfico, nosotros teníamos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Esto está en términos de porcentaje? Sí. Acá también. ¿Estos intervalos son los mismos? No. Por lo tanto, no podría hacer esa comparación. El logro del laboratorio número 4 es que al finalizar, usted será capaz de construir tablas y gráficos comunes para una variable cuantitativa continua usando Excel. El objetivo a trabajar es el objetivo 11, que dice comparar los ingresos mensuales de los trabajadores de la categoría laboral producción y técnicos o ventas. Para cumplir con este objetivo, nos ubicamos en nuestra base de datos. Entonces copiaremos los ingresos mensuales de los trabajadores de producción. Pero como acá tenemos los trabajadores de todas estas categorías laboral, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos posicionamos en la primera fila de esa flechita, dan un clic con el lado derecho del mouse y seleccionan toda esa fila. Luego nos vamos donde dice modificar. Acá donde ven este embudo, vamos a desplayar y nos vamos donde dice filtro. Ahora sí, en la variable que deseamos, que es categoría laboral, vamos a seleccionar solo los trabajadores de producción y aceptar. En ingresos nos posicionamos en el primer dato, control Shift, flecha hacia abajo, control C. En el objetivo 11 nos vamos a la segunda celda, control V, para colocar en la primera que era de producción. Ahora sí, nos vamos a nuestra base de datos y ya no deseo los trabajadores de producción, sino los técnicos o venta. Aquí estamos. Aceptar. Me posiciono en el primer dato, control Shift, flecha hacia abajo, control C. Y en el objetivo 11, control V. Acá es técnicos / ventas. Muy bien. Para generar intervalos comunes necesitamos lo siguiente. El número de datos en cada una de estas categorías, el dato mínimo, el dato máximo. Procederemos en hallar el número de datos en cada categoría. Como vamos a programar, es preferible que verifiquemos qué categoría tiene el mayor número de datos. Observamos que es técnicos. Empezamos a programar acá. Colocamos el signo más, empiezo a escribir la palabra contar, doble clic, ¿qué datos? Los de técnicos. Posiciónense en el primer dato, control Shift, flecha hacia abajo. El valor mínimo, signo más, min, el mínimo de quién, de los datos, pero de los técnicos. Control Shift, flecha hacia abajo, el valor máximo, esto ya lo sabemos hallar. ¿De quién? Del primer dato de los técnicos, control Shift, flecha hacia abajo. Como ya programamos para la categoría de los técnicos o ventas, copiamos esto y ya está. Ahora
Se trata de sacar un tamaño de muestra común. ¿Cómo va a ser? Vamos a elegir al mayor tamaño de muestra. Coloco el signo más, empiezo por el máximo. ¿El máximo de quién? De estos valores. Luego, para el mínimo, es el mínimo de los mínimos. Doble clic, ¿de quién? De estos valores. Para el valor máximo, también el valor máximo de quién? De estos datos. Procederemos a hallar el rango, que está dado por el valor máximo menos el valor mínimo. El número de intervalos, que es 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Nos posicionamos acá. Pero como el número de intervalos es un número entero, vamos a redondear. Se desplaya esta ventanita, redondear impar, redondear par, redondear. Ojo, este redondear a secas es redondear al entero más próximo. Redondear a más o redondear a menos. No, yo deseo este de acá. ¿Qué número deseo redondear? Este valor. ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales. Si yo le coloco aquí que tenga mayor número de decimales, siempre va a ser 7. Es el número entero. Perfecto. Vamos a proceder a trabajar con la amplitud interválica, que está dado por el rango entre el número de intervalos. El valor de la amplitud interválica es un número exacto en este caso, pero no siempre nos va a dar un número exacto. Si no es un número exacto, nosotros tenemos que redondearlo, teniendo en cuenta dos reglas. Una de ellas es que siempre se aproxima más, y la otra teniendo en cuenta el número de decimales que tienen los datos. En este caso, como es un valor entero, no lo tenemos que aproximar a nada. Enumeremos las clases. Desde el 1 vamos a enumerar hasta el número 7. Programamos estas tres celdas. El límite inferior va a ser igual al valor mínimo. El límite superior será el valor mínimo más la amplitud interválica. Pero como siempre va a ser por el mismo valor, lo fijamos con F4. Este otro valor va a ser el mismo del límite superior del intervalo anterior. Ahora, pero ustedes dirán, salió 0, ya se malogró todo. No se preocupen. Copien estas celdas y todo queda exacto. Ahora programaremos la marca de clase, colocamos el signo más, abrimos paréntesis, límite inferior más límite superior dividido entre 2. Doble clic. Como queríamos intervalos comunes, pues acá hemos generado nuestros intervalos comunes y nuestra marca de clase común. Ahora lo que vamos a trabajar para cada una de las categorías son las frecuencias absolutas simples. Remarcamos, vamos a insertar función que acá diga estadísticas y buscan frecuencia. Aceptar. Los datos de quién, no nos equivoquemos, nuestra categoría es producción. Buscamos nuestros datos, me posiciono en el primero, control shift, flecha hacia abajo, grupos, donde son grupos, vamos a colocar los límites superiores. En el primer límite superior, control shift, flecha hacia abajo, y no le damos a aceptar, sino Control Shift Enter. Ya está. Procederemos a sumar. Sumamos nuestras frecuencias. Lo mismo procedemos a hacer para las frecuencias absolutas simples. Remarcamos función, frecuencia. ¿Para qué categoría? Para la categoría laboral de técnicos
o ventas. En el primer dato, control shift, flecha hacia abajo. En grupos nos posicionamos en los límites superiores, control shift, flecha hacia abajo, y no le damos a aceptar. Recuerden, se presiona la tecla control shift enter. Ahora procederemos a hallar la frecuencia relativa simple, acumuladas, que ya hemos hallado anteriormente. Me posiciono acá, coloco el signo más, me posiciono en la frecuencia absoluta simple, entre el total, fijo con F4, enter, doble clic, aquí va a ser F con F, el primer valor de la frecuencia absoluta simple. Para la segunda celda es el valor de la frecuencia absoluta acumulada anterior más el F de la misma fila. Vamos a proceder a copiar para la frecuencia relativa. Bien. Hallaremos la frecuencia absoluta simple para la otra categoría con el mismo procedimiento. Previo tenemos que hallar la suma de las frecuencias absolutas simples. Me posiciono en la frecuencia relativa, luego coloco el signo más, me posiciono en la frecuencia absoluta simple entre el total, F4. Doble clic. Vamos hallando la acumulada, pero como ya la tenemos acá, mejor las copiamos. Control copio, control pego. Vamos a hermosear a nuestro cuadro. Nos vamos a posicionar por aquí. Disminuir el ancho de la columna para que pueda entrar toda nuestra tabla. Recordemos que acá son 4 decimales. Bien. Acá también 4 decimales. Para estas frecuencias, lo mismo. Vamos a disminuir para que podamos tener todos los valores dentro de nuestra tabla. Bordes. Esta es nuestra tabla de distribución de frecuencia para comparar. Coloquemos el título. Cuadro 11, distribución de los trabajadores según ingreso mensual por categoría laboral. Ahora colocaremos la fuente, recursos humanos de la empresa líder. Con nuestro cuadro nos vamos a agenciar para construir los polígonos de frecuencia. En primer lugar vamos a insertar nuestros intervalos ficticios, tanto hacia arriba como hacia abajo. Ya sabemos que aquí debe estar el valor del límite inferior del intervalo siguiente, y para hallar este valor va a ser el límite superior menos la amplitud interválica. La marca de clase, copiamos la formulita. Todos estos valores van a ser ceros. Para los valores de este otro intervalo, copiamos. Estos valores de acá son ceros, pero esto si copiamos la fórmula. Como vamos a comparar, trabajaremos con la frecuencia relativa simple, pero porcentual. Colocaremos esto en términos de porcentajes. Vamos a colocarle porcentajes y aumentar decimales con 2 decimales. Lo mismo
hacemos en esta otra frecuencia. Porcentaje y aumentamos los dos decimales. Ahora vamos a remarcar, centrémoslo todo, remarcar, control, nuevamente remarcamos esta otra frecuencia relativa simple, insertar líneas con marcador. Vamos a bajar este cuadro. Recuerden que tenemos que colocar en el eje de las X las marcas de clase. Nos vamos a posicionar en una partecita blanca, seleccionar datos, editar de la mano derecha. Nos posicionamos en la primera marca de clase, control shift, flecha hacia abajo, aceptar y aceptar. Luego nos dirigimos a presentación, rótulo del eje de las X. ¿Cómo se llama esto? Ingreso mensual. Entre paréntesis, nuevos soles. No se olviden de las unidades de medida. En rótulo del eje vertical, porcentaje de trabajadores. Aquí nos posicionamos para eliminar los decimales. Dar formato a eje, número, posición de decimales, 0 decimales. Seguimos en presentación, título, encima del gráfico, gráfico 11, distribución de los trabajadores según ingreso mensual por categoría. Vamos a colocar el tamaño de la letra en 10, 11 o a lo más 12. Nos faltaría la fuente, insertar, cuadro de texto, fuente, recursos humanos de la empresa líder. Siempre este número de la letra de la fuente puede ser 8 o 9. Ustedes dirán, realmente el nombre de la serie acá sí tiene sentido. Claro que tiene sentido. Primero eliminemos las líneas, nos posicionamos en un espacio en blanco, seleccionar datos. Ahora trabajaremos con el editar de la mano izquierda. La primera serie, editar, va a ser producción. Aceptar. Posicionamos para la segunda serie, editar y técnicos o ventas. Aceptar. Si me posiciono en presentación, etiqueta de datos, encima. Ahora tenemos el gráfico de polígonos comparativos. Nos faltaría dar respuesta a nuestro objetivo, que es comparar los ingresos mensuales de los trabajadores de las categorías laborales de producción y técnicos o ventas. Al comparar, se tiene que el 34,69% de los trabajadores de la categoría laboral, técnicos o ventas tienen un ingreso alrededor de 2.582,5 nuevos soles. En cambio, solo el 24,
24% de los trabajadores que pertenecen a la categoría laboral de producción tienen un ingreso alrededor de 2.582,5 nuevos soles. Al analizar el gráfico, se observa que los trabajadores que pertenecen a la categoría laboral producción perciben mayores ingresos que los trabajadores de la categoría laboral técnicos o ventas. Ahora sí, usted está preparado para desarrollar el objetivo específico 12, que es conocer los gastos mensuales de los trabajadores de las categorías laborales, obreros y servicios. A continuación desarrollaremos el objetivo 13, que nos indica comparar los ingresos mensuales de los trabajadores según género. Para ello, pasaremos a nuestra base de datos. Copiaremos los ingresos del género masculino. Primero nos vamos donde dice género, vamos a filtrar. Seleccionamos primero solo los del género masculino. Aceptar. Nos posicionamos en el primer ingreso. Control Shift, flecha hacia abajo, Control C. Objetivo número 13. Control V. Colocamos acá masculino. Regresamos a nuestra base de datos. Ya no deseamos los del género masculino, solamente los del género femenino. Nos posicionamos en el primer dato, Control Shift, flecha hacia abajo, Control C. En el objetivo 13, Control V. Colocamos femenino. Ahora copiaremos de nuestro objetivo 11 algunas cosas que necesitamos para nuestros intervalos comunes. Como por ejemplo, todo esto. Control copia. Control V. Vamos a copiar acá. Pero antes de copiar, coloquémoslo mejor. Control C, Control V. Hallaremos el número de datos para cada uno de los géneros. Pero primero vamos a ver qué género tiene más datos. Es el género masculino. Por ahí vamos a empezar a programar. Coloco el signo más, empiezo a escribir la palabra contar. Me posiciono en el primer dato. Control Shift, flecha hacia abajo. Coloco el signo más para hallar el dato mínimo. Empiezo a escribir la palabra min. ¿El mínimo de quién? De los datos del género masculino. Control Shift, flecha hacia abajo. Ahora el dato máximo. Doble clic. Me posiciono en este valor. Control Shift, flecha hacia abajo. Una vez que ya tenemos programado esto, procedemos a copiar. Vamos a hacer esta celda más pequeña, la otra la hemos agrandado. ¿Cómo trabajábamos esto? Vamos a guiar acá lo común. Y empiezo colocando el valor máximo de lo que voy a hallar de los n's. ¿El máximo de quién? De estos valores. Luego el mínimo. ¿El mínimo de quién? De todos los mínimos. El máximo de todos los máximos. El rango que está dado por máximo menos mínimo. El número de intervalos 1 más 3.322 por el logaritmo de n. Vamos a redondearlo. Redondear, ¿cuál era? Perfecto, este que estaba solito. ¿Qué número deseo redondear? Este valor. ¿Con cuántos decimales? Con 0 decimales.
W o la amplitud interválica es igual al rango entre el número de intervalos. Recuerden la regla de la aproximación. Vamos a redondear. A redondear siempre a más. ¿Qué número? Esto. Ahora la segunda regla. ¿Con cuántos decimales? El número de decimales que tienen los datos. ¿Cuántos decimales tienen? 0 decimales. Con este valor vamos a trabajar. Vamos a copiar el encabezado del objetivo 11. Control C. Control V. ¿Cuántas clases tenemos? 9. Empezamos por el número 1 hasta el número 9. Programamos el primer intervalo, que es igual al valor mínimo. Este valor va a ser el valor mínimo más la amplitud interválica. Fijamos con F4. Ahora el siguiente límite inferior, coloco el signo más y me posiciono en el límite superior anterior. Copiamos. No se preocupen si salen ceros, ahorita se arregla todo. Hallamos la marca de clase. Límite inferior más límite superior, cierro paréntesis, dividido entre 2. Arreglemos estas columnas para que pueda entrar toda nuestra tabla. Como hemos copiado del objetivo 11, quedó como nombre acá producción, pero realmente es masculino y aquí viene femenino. A ver, vamos a disminuir estas columnas para que nos quede espacio. Ya. Con las cuadrículas. Bien. Remarcamos las frecuencias absolutas simples. Nos vamos a insertar función que diga acá frecuencia, aceptar los datos. Recuerden que primero estamos hallando para el género masculino. Me posiciono en el primer dato, control shift, flecha hacia abajo, a grupos, que son los límites superiores. En el primer límite superior, control shift, flecha hacia abajo. ¿Le doy a aceptar? No. Presiono la tecla Control Shift Enter. Coloco de una vez la suma de las frecuencias. Nuevamente remarco las frecuencias absolutas simples para el género femenino. Insertar función que diga acá frecuencia. Aceptar, me posiciono en el primer dato del género femenino. Control Shift, flecha hacia abajo. En grupos me voy a posicionar en los límites superiores, control shift, flecha hacia abajo, doy a aceptar, no, presiono la tecla control shift, enter. Bien, colocamos sumatoria, procederemos a hallar la frecuencia relativa entre este valor, fijo con F4, si de una vez este valor lo colocamos con 4 decimales para que copie todo. Frecuencia absoluta acumulada es el valor anterior más el F de la misma fila. Copiamos esto para la frecuencia relativa.
También lo dejamos de una vez con los 4 decimales. Hallamos la frecuencia relativa para el género femenino. No se olviden de fijar la celda. Vamos a disminuirle. Tienen diferentes formas para trabajar. El F con el F. Esto, como ya lo sabemos, lo estoy avanzando. Bien. Copiamos. Control C. Control V. Colocaremos el título. Cuadro 13. Distribución de los trabajadores según ingreso mensual por género. Ahora colocaremos la fuente. Recursos humanos de la empresa líder. Centraremos nuestro título. Si ustedes se dan cuenta, estamos repitiendo todo el proceso del objetivo 11. Hasta la fecha no hemos trabajado nada nuevo. Aquí nuevamente insertaremos una fila para crear nuestros intervalos ficticios. Insertar. Vamos a colocar aquí el signo más y nos posicionamos en este valor. Para hallar este límite inferior, que va a ser el límite superior menos la amplitud interválica. Copiamos esta fórmula. Estos valores van a ser ceros. No encontramos ningún valor en ese intervalo porque lo estamos creando. Lo mismo vamos a colocar aquí 0 y 0. Estos valores los vamos a copiar. Aquí también vamos a copiar estos valores. Acá es 0, 0. Copiaremos esto. Siempre ustedes se tienen que dar cuenta que estos valores sean iguales. Más aún, puedo copiar esto, que la suma de la frecuencia relativa simple me tiene que dar 1. Vamos a realizar el gráfico de la ojiva. La ojiva la podemos trabajar con la frecuencia absoluta acumulada o relativa acumulada. Nosotros la trabajaremos con la relativa acumulada porcentual. Vamos a convertir esto en porcentaje. Y este de acá también, en porcentaje. Entonces seleccionamos estos valores, presionamos la tecla Control, me posiciono en estos otros, insertar, gráfico lineal, el que está con marcador. Se dan cuenta que de aquí viene todo el proceso idéntico. Vamos a colocar en el eje de las X, me voy a posicionar en una partecita blanca, seleccionar datos, editar de la mano derecha, en el eje de las X van los límites superiores. Me posiciono en el primer límite superior, Control Shift, flecha hacia abajo, aceptar y aceptar. Luego voy a eliminar estas líneas de acá. Le doy suprimir. Elimino el número de decimales. En número 0 decimales. Colocar nombre a estas series. Miremos qué es lo que está primero. Siempre empezamos de izquierda a derecha. Esa es la posición que coge. Nos vamos a posicionar en una parte blanca.
Seleccionar dato, pero el editar de la mano izquierda. Para la primera serie, que va a ser masculino. Le doy a aceptar. Nos vamos en editar de la segunda serie, que va a ser el género femenino. Aceptar y aceptar. Colocaremos los nombres a los ejes, el título al gráfico, presentación, título al gráfico. Gráfico 13, distribución acumulada de los trabajadores según ingreso mensual por género. He colocado ya los nombres a los ejes, la fuente, los rótulos, porque es algo que ya vienen realizando en muchas otras aplicaciones. Con esto podemos dar respuesta a nuestro objetivo, que es comparar los ingresos mensuales de los trabajadores según género. Se puede observar que el 81,31% de las trabajadoras de la empresa líder tienen un ingreso mensual a lo más de 3.396 nuevos soles. En cambio, en los hombres el porcentaje es menor, siendo de un 65,78%. Por otro lado, se observa que los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres, dado que el 20,32% de los hombres tiene un ingreso mensual superior a 4.644 nuevos soles, mientras que en las mujeres el porcentaje es de 3,5%. Por lo tanto, se concluye que en la empresa líder los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres. Ahora, usted está en condiciones de desarrollar el objetivo específico 14, que es comparar los gastos mensuales de los trabajadores según género. La bibliografía a revisar del cuaderno de trabajo es desde la página 54 hasta la página 57. Si luego del estudio de este material tienes dudas sobre alguno de los temas, ingresa al aula virtual y participa en el foro de dudas académicas del Laboratorio 3, que se cerrará el día viernes de la 9ª semana. Continúa con las actividades propuestas en la sesión de desarrollar el objetivo específico 12, el objetivo específico 14 y desarrollar la evaluación que le corresponde a este laboratorio. Como siempre, te deseo una excelente semana.